Buenas tardes. Vamos a comenzar pensando cuál es el pasaje de la ley del patronato a la ley del sistema de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos del pasaje del patronato a la ley de los sujetos con derecho, generalmente lo hacemos pensando en cuál era la mirada sobre las infancias anterior a la ley. La infancia como esa etapa que debía ser tutelada, de sujetos incompletos, de sujetos a ser tutelados. Realmente es una mirada desde el adultocentrismo, podríamos pensar. La categoría de infancia comienza a partir de los foros y de los encuentros de profesionales, ¿sí? Una mirada distinta que dan como resultado la presente ley que vamos a hablar hoy. Conformar, ¿sí?, el foro sobre la niñez, y ahí aparece, van a ver en el texto, un recorrido bastante histórico sobre los roles que van tomando, ¿sí?, las diferentes organizaciones civiles y sociales en relación a la problemática con la infancia. Hablemos entonces de la nueva norma jurídica y la mirada, este nuevo paradigma que establece la universalidad de los derechos sobre los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y aquí entra, obviamente, sin distinción de clases sociales, culturales, religiosas e ideológicas. Pero bueno, meramente no son solo sujetos de derecho. Además, el Estado debe ser el garante y tutelar estas situaciones plausibles de vulnerabilidad, ¿sí? Cuando se vea vulnerado el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la recreación, a la contención familiar, ¿sí? ¿Cuáles son los planes y acciones que dispone el Estado entonces a través de las gestiones gubernamentales? La atención de esta vulnerabilidad. La tercera dimensión de la ley la podemos pensar ya cuando los jóvenes, niños, niñas o adolescentes, se encuentran en una situación con conflicto con la ley, ¿sí? La transgresión frente a la ley penal. Esto ya cambia también la imagen del niño reo, que era la de antes, que eran juzgados como adultos. Aquí aparece también en esta nueva ley todo un sistema para poder pensar a los niños, ¿sí?, que fueron vulnerados antes de poder cometer alguna situación, ¿no?, y poder correrse de un lugar tan moral y poder pensarlo de un nuevo sistema de protección de derechos daría como resultado cómo contener estas situaciones que emergen. Hay un pasaje muy interesante que es que puede entenderse entonces en el texto, ¿no?, que los derechos son en el marco de la libertad, el respeto y la dignidad para el desenvolvimiento de las potencialidades, el despliegue integral y armónico de la personalidad. Para determinar el interés superior del niño en esta situación concreta se debe entender que los niños, niñas y adolescentes alcanzan el estatuto de sujeto de derecho, que es importante el desarrollo psicofísico de los mismos, que tienen que encontrar un equilibrio entre estos derechos y las garantías que establece el Estado para poderlas cumplir, y si no, la exigencia por parte de la sociedad, ¿sí?, hacia los organismos que deberían hacerlas. Este nuevo paradigma abre también una dimensión en relación a la corresponsabilidad de las instituciones de la vida civil que deben, junto con el Estado, ser los garantes o los que velen por los derechos de las niñas. Y es aquí donde entra la responsabilidad o la formación en docentes para poder alcanzar la dimensión de esta ley. Entonces, recapitulamos. Podríamos decir que a principios de este siglo, en el año 2005, con la vigencia de una ley del patronato que se deroga,
¿sí? Y la sanción que permite de la ley 26.061, se aprobó esta ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Reglamentada a partir del 2006. Es desde entonces que uno podría pensar que hay varias leyes que coexisten y que hacen al rol docente en un lugar específico para poder bregar por los derechos, promocionar los derechos de las niñas, pero también que puede ser el organismo que lleve frente a las autoridades una situación de vulnerabilidad. Allí el camino es otro. En la provincia de Buenos Aires, a partir de la inscripción de esta ley, cada municipio conforma dentro del paraguas, ¿sí?, del sistema de protección, diferentes estrategias. Podemos encontrar acá localmente, en el municipio de La Matanza, que el sistema de protección de derechos incluye, por supuesto, el servicio local para la protección y promoción de los derechos. Es ahí donde se hacen la presentación de casos desde cualquier organismo de la sociedad civil, puede ser desde una escuela, un equipo de orientación, un docente, un familiar, que se acerca para hablar, ¿sí?, y establecer que hay un marco de vulneración de los derechos de un niño.